Y momento para hablar con Aridane González, profesor investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y también presidente del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, encantado de saludarte y de hablar contigo de algo tan importante y yo creo que tan de actualidad, aunque esto lleva siendo actualidad bastante tiempo, pero parece que en las últimas semanas mucho más, porque no sé, desde tu punto de vista, ya para empezar hablando de temas relevantes, todo esto que estamos viviendo, Aridane, de los episodios de Calima tan continuados, si no me equivoco, creo que el octavo ya, en lo que va de año, ¿por qué se está dando? Y desde tu punto de vista, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues bueno, es bastante sencillo. Llevamos muchísimos años hablando del impacto del cambio climático en Canarias y uno de los impactos que todos los modelos indicaban era que el anticiclón de las Azores se desplazaría hacia el norte y el este. Y así ha sido. Desde 2020 aproximadamente hay un desplazamiento de este anticiclón. De hecho, este año está bastante desplazado, más colocado sobre la península ibérica que donde le corresponde, y eso permite pues que hayan entradas de polvo ya no solo más habituales, sino también más densas, con más cantidad de polvo en Canarias. Por eso, por ejemplo, el CSIC, que también pues es un referente en esta materia en Canarias, pues ha denominado supercalimas a los eventos que hemos tenido pues desde 2020. Y por eso este año especialmente, donde tenemos un régimen de vientos tan especial, con un aumento de las temperaturas tan alto y demás, pues hemos tenido, pues por ejemplo, un invierno con prácticamente 12 días sin calima. Eh, y esto nos está dejando pues un invierno muy cálido, nos está dejando pues una Canarias que, de acuerdo a los datos que tenemos y las predicciones, pues, se asemeja bastante a eso en el futuro. Canarias con temperaturas altas, con bastantes calimas y un cambio en el régimen de viento. O sea que esto no es un episodio puntual, que de repente, dadas las circunstancias, o como dicen algunos, cada 100 años parece que hay modelos que se repiten, esté dando ahora y luego volvamos a la normalidad. Esto tiene toda la pinta, y ya hablando ya con base científica, de que va a tener una continuidad entonces. De hecho, ya tiene una continuidad porque ya se viene registrando. Y cuando hablamos de cambio climático y hablamos de series temporales y de datos, nos basamos en secuencias temporales. No es una cuestión de que utilicemos datos de un año o datos de un mes. Utilizamos datos, por ejemplo, en el caso de la temperatura, de más de 70 años. En el caso del océano, estamos hablando de datos por encima ya de prácticamente 3 décadas en la zona de Canarias. Por lo tanto, ya son datos que tienen una secuencia, que tienen una consistencia estadística. Para hablar de cambio climático tenemos que utilizar esto y por eso es importante siempre recalcar esta importancia. Y los datos que tenemos a nivel mundial también son datos consistentes. De hecho, si vemos simplemente googleando, vemos por ejemplo los datos de Scripps en Estados Unidos basados en datos de hielo y en los datos de la atmósfera en Mauna Loa, en Hawái, podemos ver cómo hablamos de todo menos de casualidades. Hablamos de una consistencia clara en la evolución de la temperatura del planeta, del contenido de dióxido de carbono del planeta y cómo el ser humano en los últimos 200 años ha hecho que estemos hablando no de un problema solo de magnitud, sino de escalas temporales. Hemos cambiado prácticamente el nivel de CO2 de la atmósfera en un ciclo de vida, en 2 ciclos de vida, y a un ritmo y a una velocidad que no se había hecho nunca antes en la Tierra. Luego hay un dato curioso, yo no sé si es porque estamos hablando de otros temas, pero ya no se habla de la capa de ozono. Antes hablábamos mucho de, bueno, estábamos destrozando la capa de ozono, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado con esto? Pues no se habla, bueno, no se habla, digamos que en las noticias en el día a día, Exacto. pero sí en la comunidad científica. Básicamente, la capa de ozono se ha recuperado en una parte importante porque el ser humano ha dejado de producir los CFCs que producían su descomposición y rotura. Al regular esta parte en los mercados, pues evidentemente se dejan de emitir ese tipo de gases a la atmósfera y se va recuperando. Esto es lo mismo que al final tenemos que encontrar para cambiar nuestro sistema de producción energética, cambiar las fuentes de energía fósiles por unas fuentes que sean más limpias. ¿Para qué? Para que evitemos ese daño que estamos haciendo a la atmósfera y al final a nosotros mismos, porque no olvidemos que lo que hay en la atmósfera también lo tenemos nosotros en nuestros cuerpos. Por ejemplo, este fin de semana hemos visto y hemos experimentado temperaturas, pues marzo, 32 grados, de repente ahora vuelven a bajar y estamos pues en torno a 19, 20, estamos, como a mí me gusta decir, en una montaña rusa meteorológica, ¿no? Que parece que subimos, bajamos, pero si hemos tenido este calor este fin de semana,
¿Cuál es la previsión para el verano? Que sufrimos unas temperaturas brutales. ¿Podemos temer que el verano que llegue va a ser igual o peor que el anterior? Hombre, todos los datos indican que si vemos los registros de temperatura de la última década, cada mes es más cálido que el mismo mes del año anterior y cada año es más cálido que el año anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que en términos generales, el verano probablemente sea un verano más caluroso que los veranos anteriores. De hecho, ya no solo el verano, si nos vamos, por ejemplo, al mes de enero, hemos tenido el mes de diciembre y el mes de enero más cálidos desde que tenemos registros en Canarias. Pero además de esto, eh, tenemos una alerta de incendios en enero, básicamente debida a la temperatura que teníamos en ese mes. Y eso no se había registrado nunca. Por lo tanto, ya hay bastante consistencia en que el futuro reciente y el futuro que nos espera a más largo plazo, si no cambiamos nuestra forma de producir, de movernos, de entender nuestro entorno, pues evidentemente cada vez es más cálido. Y esto solo se ve con datos a larga escala, como decía antes. ¿Pero estamos en el punto de retorno o ya hemos pasado esa línea de no retorno y no podremos recuperar a lo mejor lo que antes teníamos? Porque esa también es otra de las grandes dudas, ¿no? Bueno, pues aquí hay cosas que son recuperables y cosas que no, evidentemente. El ser humano día a día extingue especies y esas especies una vez se extinguen no se recuperan. Pero sí que es verdad que si miramos en nuestro entorno, a mí me gusta ser positivo en el sentido de que podemos recuperar al menos la estabilidad, que podemos recuperar ciertos aspectos. ¿Cómo? Actuando. La acción climática para esto es fundamental. Y cuando digo acción climática, no me refiero solo a la mitigación. La mitigación es todo aquello que conlleva dejar de emitir gases de efecto invernadero. Y eso es importante. Tenemos que cambiar nuestra forma de movernos, nuestra forma de consumir, nuestra forma de generar energía y producir a través de energías limpias. Pero además de esto, tenemos que ser conscientes que cuando los gases están en la atmósfera, no se eliminan de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar para eliminarlos de forma natural, pero también de forma artificial. Pero esto no se elimina de la noche a la mañana. A mí siempre me gusta decir que si tuviésemos un botón mágico Hmm. donde dejáramos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera, pero no conseguimos eliminarlos de ahí, pues ese efecto nos va a durar como mínimo un siglo, que es el tiempo que va a estar esos gases en la atmósfera. Por lo tanto, tenemos que trabajar siempre también en la adaptación. Tenemos que adaptar nuestro territorio, adaptar nuestra agricultura, adaptar nuestra pesca, adaptar nuestra forma de movernos, adaptar nuestras costas para la subida del nivel del mar y nuestras ciudades para el aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar la seguridad de las personas y las infraestructuras para dar bienestar a las personas que viven con nosotros. Claro, y todo esto nos llevaría, entiendo, Aridane, también a pensar en cambiar nuestro modelo productivo o adecuarlo a esa nueva circunstancia, porque si vamos a tener veranos en Canarias, pues que van a ser prácticamente tiempo en el que nadie va a querer venir por las altas temperaturas, vamos a prescindir del turismo durante fechas importantes también para nosotros. Totalmente. De hecho, me habrás oído hablar algunas veces de que el sector turístico se tiene que adaptar al cambio climático. Básicamente por dos motivos. El primero, porque en las proyecciones futuras la confortabilidad climática en Canarias, pues es bastante compleja en algunas zonas. Si los turistas que vienen a Canarias tienen mejores condiciones porque no hemos adaptado nuestros centros turísticos, no hemos adaptado nuestro territorio a estos impactos del cambio climático, pues elegirán otras zonas. Ahora bien, si adaptamos y buscamos soluciones para que esa confortabilidad climática sea mejor, pues evidentemente podremos actuar. Por eso cuando se hablan de proyecciones del sector turístico de aquí a los próximos 10 o 15 años, yo siempre invito a que reflexionemos en cómo será el clima de Canarias, porque Canarias ya va a perder esa primavera eterna de la que ha gozado en las últimas décadas y va a tener pues condiciones mucho más desfavorables, con calimas, con fenómenos extremos, con desertización. Recordemos que el suelo de Canarias está desertizado por encima del 85% y el 90% en algunas islas. Y tenemos desafíos que nos plantea el cambio climático, como puede ser el agua, como pueden ser los eventos extremos, como decía antes. Por lo tanto, tenemos que adaptar el sector turístico y nuestro modelo productivo, de tal forma que no solo en el turismo, sino en la soberanía alimentaria, por ejemplo, tenemos que cuidar nuestro entorno para poder garantizar eso, que haya menos emisión de gases, efecto invernadero en Canarias, pero que a la vez podamos cuidar nuestro territorio para poder tener calidad de vida.
Pero luego, no sé, Aridani, es la pescadilla que se muerde un poco la cola, porque llegan las altas temperaturas y ¿qué hacemos? Pues compramos aparatos de aire acondicionado en casa que lo quieras o no, nos obligan a consumir más energía. Esas centrales con combustibles fósiles, etcétera, etcétera, pues hacen que al final parece que todo sea otra vez el punto de origen. ¿Cómo solventamos episodios de calor cuando estamos To- casi sudando la gota gorda todos los días? Totalmente. Por eso se habla mucho de construcciones climáticas o bioclimáticas. Se habla de esos nuevos modelos, de construir nuestras casas de forma que no se absorba tanto calor, nuestras ciudades que no absorban tanto calor. Estamos hablando que la diferencia de temperaturas en el centro de una ciudad y los extremos, pues llega a superar incluso los 6 7 grados. De tal forma que tenemos que adaptar nuestros domicilios también. Y en Canarias, un error que cometemos mucho es compararnos con territorios continentales. Canarias no está conectada a ningún sitio para poder mover su energía. No está conectada a África, no está conectada a la península ibérica. Tenemos 8 islas, de las cuales 2 están conectadas, perdón, y el resto no. Si ya se planifica la conexión de algunas de ellas. Esto, pues, permitiría gestionar la energía, por lo tanto, meter más energías renovables y que nuestro aire acondicionado no se alimente de energías fósiles. Pero además de esto, otra cuestión muy importante es el autoconsumo energético. Tenemos que ser conscientes que también tenemos que ser capaces, y ahí a mí me gusta siempre invitar a las instituciones públicas a que faciliten en esa democracia climática, que faciliten el acceso al autoconsumo energético de las personas. Y en Gran Canaria especialmente se ha dado un salto de calidad en los últimos años, favoreciendo las comunidades energéticas. Esto es fundamental, es un cambio de paradigma en cuanto al consumo energético y la producción de energía. Básicamente nos podemos reunir varias personas, poner energía y comercializar entre nosotros. Esto no se contemplaba ni siquiera en las leyes hace unos años y ya se está haciendo real incluso en zonas industriales. Por lo tanto, yo creo que hay que caminar en esa línea también para democratizar la energía y que las personas tengan acceso. Y luego otra circunstancia que también estamos observando es la temperatura del agua en Canarias, ¿no? Si no me equivoco, los modelos indicaban que la temperatura que tenemos actualmente estaba prevista para finales de este siglo. Y hace unos días veíamos avistamiento de tiburones en Puerto del Rosario, que yo no sé si todo esto tiene algo que ver también con temperaturas más cálidas y otras especies que van a elegir Canarias porque se van a sentir más cómodas. Totalmente. De hecho, Canarias tiene una estación de referencia en el norte del archipiélago, de referencia europea y mundial. De hecho, en los paneles del cambio climático siempre sale esa estación oceánica como referencia, porque no solo ha medido temperatura, salinidad, sino también la concentración de dióxido de carbono en el agua durante ya 3 décadas. Y se observa claramente cómo la temperatura está aumentando. Pero este año especialmente, pues Canarias tiene entre 1,5 y 1,8 grados por encima de lo que tiene habitualmente. De hecho, este va a ser uno de los primeros inviernos, desde luego en los datos que yo he trabajado no los tengo, no tengo otra referencia igual, donde el agua de mar de Canarias no va a bajar de los 19 grados. Por lo tanto, eso tiene repercusiones directas en el ecosistema marino, ecosistemas que son muy frágiles, como pueden ser los cebadales, como pueden ser unas especies de macroalgas típicas de nuestras costas que no consiguen adaptarse, pero también tiene, obviamente, en los organismos ya mayores, en peces, etcétera. ¿Por qué? Porque los organismos tienen un rango de temperatura donde se sienten más cómodos, donde se reproducen o no, y por lo tanto migran. Pero también tienen otro impacto, que es que aparecen especies que se adaptan a esas zonas más tropicales. Por eso ya hemos visto algunas especies invasoras que llegan y se quedan, que antes no se quedaban, no se reproducían, pero también vemos, por ejemplo, cuando lo combinamos con altas temperaturas en la atmósfera y poco viento, por ejemplo, esos blooms de cianobacterias que antes eran recurrentes, pues a lo mejor había uno cada 7 años, cada 10 años, y que ahora son continuos, no solo en verano, también en invierno. Y esto, pues evidentemente, está directamente relacionado con la temperatura del mar en Canarias. Pero a esto también hay que sumarle Ah, que los efectos, los fenómenos extremos, como las tormentas, etcétera, también tienen una relación directa con la temperatura. Por lo claro. tanto, estamos en una situación donde se está tropicalizando nuestro mar y esto tiene impactos que van más allá simplemente de tener un agua más cálida o menos cálida. No es por ser alarmistas ni por buscar un titular sensacionalista, Aridane, pero podemos poner fecha o tope o fin a la especie humana viendo que somos una plaga y que realmente
se puede decir que hemos sido los causantes en la mayor parte de todas estas causas que hemos visto de la destrucción del planeta. Bueno, yo fecha no pondría porque sí que considero que somos capaces de buscar soluciones. Mm, Como animales racionales, somos capaces no solo de mitigar, sino de adaptarnos y también de buscar soluciones a los mismos problemas que hemos creado. Es importante destacar que todos los problemas que estamos hablando del cambio climático, ya lo dice, por ejemplo, el último estudio reciente en la Comisión Europea, como la Agencia de Medio Ambiente ya no solo habla del impacto del cambio climático, sino que esos impactos son más severos por las otras actividades humanas, como puede ser el turismo, la sobrepesca, la sobreexplotación, mm, etcétera. Al final, el ser humano tiene que hacer reflexión, tiene que repensar no solo sus ciudades, sino también su forma de entender el planeta. La globalización, evidentemente, ha traído muchas cosas buenas, pero también nos obliga ahora a repensar cómo redimensionar esa globalización para que la emisión de gases de efecto invernadero no sea la que hemos tenido en los últimos 200 años. De tal forma que en el mundo ahora mismo se están emitiendo grandísimas cantidades, toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera, pero no somos capaces de asumirlas en nuestros ecosistemas ni en nuestros sistemas artificiales. Por lo tanto, nos obliga a repensarlo. Y nos obliga a repensar que no todos, no todas podemos tener lo que queremos en el momento en el que queremos. mm, Hoy es muy fácil hacer un clic y comprar algo que esté en el otro lado del planeta. claro. Hemos acostumbrado a comer frutas y verduras que no son de temporada, que se producen en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, creo que también debemos repensar sobre todo la forma en la que consumimos, no solo en cantidad, sino en el tipo de cosas que consumimos. Y ahí, pues, ya la comunidad científica ha puesto el ojo, evidentemente, en redimensionar todo esto en base a la economía circular y entender la sostenibilidad de los territorios también por esas capacidades de gestión de los territorios. Sin duda hay que cambiar muchísimas cosas y bueno, está claro que uno de los objetivos también de esta conversación era pues dar a conocer un poco lo que está pasando y ver qué alternativas tenemos y agradecerle a Aridane González que nos haya dado esas claves. Por último, para acabar, para todos aquellos que, bueno, son llamados negacionistas, etcétera, etcétera, y que hablan del cambio climático como algo inventado, cabría la posibilidad de empezar también a lo mejor a buscar otro nombre para hablar de lo que estamos hablando, porque también llega un momento en el que hay modelos que, como algunos han machacado tanto, a lo mejor buscar otra manera de hablar de lo que estamos hablando para, no sé, deshacer argumentos podría ser una alternativa. No sé si ha habido algún planteamiento de decir, bueno, pues cambio de sistemas meteorológicos o como quieras llamarlo, lo digo más que nada porque también, bueno, llega un momento en el que también hablar de durante tanto tiempo de algo así parece que a algunas personas les cansa. Sí, bueno, esto, vamos a ver, yo sobre este debate muchas veces he hablado de que, bueno, negacionistas va a haber siempre Mm. en cualquier cosa, ¿no? Lo hemos visto con el SIDA, lo hemos visto con las vacunas, lo hemos visto con la COVID, lo vemos con el cambio climático y lo veremos en cualquier cosa, porque han existido siempre personas, pues, que no creen en estas cosas, pero lo que sí les digo claro es que el cambio climático se define por números, por datos y no por opiniones. Muchas veces, porque también sigo en las redes este tipo de debates, se manipulan datos, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que muchas de estas personas, cuando uno empieza a intercambiar tweets o empieza a intercambiar mensajes en redes, te das cuenta que lo que son negacionistas de la política climática y no del fenómeno en sí. Ya. Y ahí, evidentemente, pues también hay que pues, reclamar pues, que la acción climática sea la prioridad de los gobiernos, una acción climática que sea eficaz, con una burocracia eficaz para demostrar que Mm. la búsqueda de soluciones a través de la ciencia se puede convertir en una realidad y puede generar oportunidades al entorno en el que vivimos. Pero para este tipo de personas, aunque cambies el nombre, Sí. seguiremos teniendo la misma cuestión, el mismo debate. Yo solo les invito y sobre todo a las personas que nos están viendo y nos escuchan, que cuando vean un tweet, cuando vean una noticia, que investiguen, que no se crean todo lo que lean, sino que Claro. investiguen. Y investigar no es solo, y ahí en tono del mea culpa de la parte científica, no es solo buscar en Internet, hay que buscar sitios de confianza científica, Claro. etcétera, y por eso los científicos tenemos que hacer, pues esto que estoy haciendo yo hoy, ¿no? Mm. Que es pues salir, aportar
y dar un poco de visibilidad al trabajo que hace la comunidad científica, que entiendo que es difícil tener tiempo para salir muchas Sí, veces, pero es importante hacerlo porque al final detrás de cada científico hay una cara, hay una familia, hay una persona mm, y ese trabajo tiene que servir para esto. Y a la sociedad, pues básicamente que se informen porque tenemos la sociedad que probablemente en la historia haya tenido el mayor acceso a la información, pero es importante no perder la capacidad de crítica y análisis de lo que leemos. efectivamente. Y sobre todo, como dices, pues me quedo también con esa reflexión, buscar información realmente que tenga un origen, ¿no? No que te llega un comentario por WhatsApp y todo eso lo distribuyes, una captura de pantalla, vete tú a saber qué es y no compruebas nada. Y eso también pues tiene mucho peligro. Aridani, si te parece otro día, seguimos ampliando información, nos quedan microplásticos, muchos temas también por delante y yo encantado de volver a hablar contigo porque creo que, como bien decías, pues bueno, hay que dar la cara, hay que darlo a conocer y te agradezco que hayas compartido con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias y como sabes, para mí es un placer que me inviten y participar. Así que muchísimas gracias y que todos y todas pensemos un poquito cómo actuamos en el día a día y con eso podremos cambiar muchísimas cosas. Está claro. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. Hasta Saludos. luego.